Ok, nos quedamos en tipos de periodismo, que les voy a poner un breve video que nos va a hablar sobre la historia del periodismo, etcétera. Así que vamos a verlo. Mm, Historia de la comunicación, el periódico. En el video anterior hablamos sobre la revolución de la imprenta y su impacto en el mundo. En este video hablaremos del medio de comunicación más antiguo y aún vigente, el periódico. Según la RAE, la definición de periódico es impreso que se publica con determinados intervalos de tiempo. El periódico llega en el año 59, en la época que Julio César era cónsul romano, y se colocaban periódicamente en el foro la denominada Acta Diurna. En China, durante el siglo VII, se propagaban con regularidad una especie de manuscritos en papel, en donde se informaban a la ciudadanía cosas de interés general. En la Edad Media Europea se llegaron a emplear dos formas de comunicación. En primer lugar, los pregoneros, quienes ponían a los ciudadanos al día de los acontecimientos más importantes, resaltados de forma oral y periódica, siendo los primeros boletines de noticias dichos en verso, porque facilitaba su rápido aprendizaje a los pregoneros. En las plazas públicas o lugares estratégicos de la ciudad. En el mismo se daban a conocer las disposiciones y leyes a los súbditos y ciudadanos. Posteriormente, en 1529, tuvo lugar en Viena la primera noticia periodística impresa, conocida como los Mercurios, que eran hojas de noticias en donde se difundía la información o se hacían llamados dirigidos a los ciudadanos para luchar contra los turcos, que en aquel entonces atacaban la ciudad. Pero no fue hasta el año 1580 que se publicó el primer periódico oficial, llamado Mercurius Gallobellicus, auspiciado Este por el video rey nos habla más que Alejandro, nada y de la cuya historia de cómo frecuencia empezó el se le periódico, atribuye la en cómo autoridad fue por la impresión evolucionando. del periódico. En 1605, en Bélgica, se crea Nieuwe Tijden, la primera publicación de periodicidad regular. A partir de entonces, la idea se popularizó. De este modo, se fueron creando más ejemplares y se expandió el medio. Poco a poco fue evolucionando por el continente euroasiático y Norteamérica. No obstante, entendemos que la información es una fuente de poder, enfrentando los primeros problemas legales. Tal es el caso del periódico inglés Mercurius Britannicus en 1632. Fue el primer medio impreso en ser censurado por las autoridades. Sin embargo, 9 años más tarde, ganó el juicio con la venia del juez de este caso, quien sentenció citando: la libertad de prensa es nuestra libertad. A mediados del siglo XIX, el político y escritor británico Edmund Burke, dentro del debate de apertura de la Cámara de los Comunes del Reino Unido en 1787, acuña la expresión cuarto poder, al referirse al poder que tenía la prensa ante los lores espirituales o representantes de la Iglesia, los lores temporales, la nobleza y los comunes, al referirse a los políticos. Con el tiempo creció la popularidad de dicho medio
convirtiéndose en una excelente forma de negocio. En primera instancia, los periódicos llegaban a los lectores, Este videito nos habla más que nada de cómo pagaban por empezó suscripción. a llegar el periódico, cómo fue, cómo se fue involucrando, qué tipo de noticias daban, etcétera, las características, ¿ok? Periódico a tan solo un centavo, naciendo así la prensa de... Vamos a seguir con nuestro siguiente tema, que es la comunicación y sociedad. En el primer punto dice, la comunicación es fundamental para la existencia y transmisión de la cultura. A través de la comunicación, las personas pueden expresar, compartir, preservar sus tradiciones, valores y conocimientos, creando y recreando constantemente su identidad cultural. La comunicación no solo es un medio para transmitir información, sino también un proceso social y cultural que moldea las relaciones humanas y la forma en que percibimos el mundo. ¿Sí? Aquí a lo que se refiere, ¿qué creen ustedes que se refiere con identidad cultural? ¿Qué podría ser que es identidad cultural? ¿Cómo qué podría ser? A como lo acabamos de leer, ¿sí? Es lo que nosotros creamos en nosotros mismos, ¿sí? En cómo vamos a expresarnos, en cómo compartir, en preservar nuestras tradiciones, nuestros valores, nuestros conocimientos. Esa va a ser nuestra identidad cultural, nosotros, ¿sí? A base de lo que vamos aprendiendo, lo que vamos adquiriendo, lo que vamos teniendo de conocimiento, de práctica, etcétera. Vamos a ver un pequeñito video sobre la identidad cultural, ya que sale aquí este, a relucir. Vamos a ver un pequeño videito que nos habla un poquito más sobre esto. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, la identidad cultural. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente nos define como individuos dentro de una sociedad? ¿Qué nos hace únicos y al mismo tiempo parte de una comunidad más grande? Vamos a descubrirlo juntos. La identidad cultural es el conjunto de valores, tradiciones, creencias y formas de vida que distinguen a un grupo de personas. Es como una especie de huella digital que compartimos con otros dentro de nuestra comunidad y que nos diferencia de otras culturas. Pero, ¿cómo se manifiesta esta identidad? 1. Lenguaje y comunicación. El idioma es uno de los pilares fundamentales de la identidad cultural. Nos permite comunicarnos, transmitir conocimientos y compartir historias. Por ejemplo, el español en América Latina, el suajili en África Oriental o el mandarín en China no solo son medios de comunicación, sino también portadores de historia y cultura. 2. Costumbres y tradiciones. Las festividades, rituales y ceremonias son expresiones clave de la identidad cultural. Pensemos en la celebración del Día de los Muertos en México, el Año Nuevo Lunar en China o el Tawahal en la India. Cada una de estas celebraciones refleja la historia y los valores de sus respectivas culturas. 3. Arte y música. La música, la danza y las artes visuales son ventanas a la esencia de una cultura. Flamenco en España, tango en Argentina o la música tradicional africana son ejemplos vibrantes de cómo el arte puede reflejar la identidad cultural de una comunidad. 4. Gastronomía. La comida también es una parte integral de nuestra identidad cultural. Platillos como el sushi en Japón, el curry en India o el mole en México no solo son deliciosos,
sino que también cuentan historias sobre la historia y el clima de sus lugares de origen. Veamos ahora algunos ejemplos de cómo estas componentes se entrelazan para formar una identidad cultural rica y única. Sección: Ejemplos de identidad cultural. 1. Japón, una fusión de tradición y modernidad. Japón es conocido por su increíble capacidad para fusionar tradición y modernidad. Desde sus ceremonias hasta el manga y la tecnología avanzada, cada aspecto de la vida japonesa refleja una profunda conexión con su historia y una visión clara hacia el futuro. 2. Brasil, un carnaval de diversidad. En Brasil, la identidad cultural se celebra con un vibrante mosaico de influencias africanas, europeas e indígenas. El Carnaval de Río de Janeiro es un excelente ejemplo de cómo la música, la danza y el color se unen para expresar la rica diversidad cultural del país. 3. Marruecos, puerta de África. Marruecos, en el cruce de culturas africanas, árabes y europeas, muestra su identidad a través de su arquitectura, su cocina y sus festivales. El zoco de Marrakech y los platos como el cuscús son ejemplos de la rica herencia cultural del país. Como hemos visto, la identidad cultural es una parte vital de lo que somos. Nos conecta con nuestras raíces y nos da un sentido de pertenencia. Al celebrar y respetar la diversidad cultural, no solo enriquecemos nuestras propias vidas, sino que también fomentamos una mayor comprensión y armonía en nuestro mundo globalizado. En un mundo cada vez más interconectado, la globalización afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Pero, ¿qué pasa con nuestra identidad? ¿Cómo equilibramos lo global y lo local? La globalización se refiere al proceso de creciente interconexión económica, cultural y tecnológica entre los países. Esto nos permite disfrutar de productos de todo el mundo, comunicarnos al instante con personas en diferentes continentes y experimentar una mezcla de culturas como nunca antes. Pero, ¿qué sucede con nuestra identidad? Es aquí donde entra la comunicación en la identidad cultural. Tiene que ver mucho y conlleva, por ejemplo, lo que acaba de decir aquí en el video, que cómo se pueden comunicar y cómo puede involucrarse la comunicación en la identidad cultural. Continentes y experimentar una mezcla de culturas como nunca antes. Pero, ¿qué sucede con nuestra identidad? La identidad es la forma en que nos vemos a nosotros mismos y cómo nos identificamos con grupos culturales, nacionales o sociales. En un mundo globalizado, nuestras identidades pueden verse enriquecidas por la diversidad, pero también desafiadas por la homogenización. Veamos algunos ejemplos concretos. En Tokio, Japón, puedes encontrar rascacielos modernos y tecnología avanzada al lado de templos históricos y rituales tradicionales. Esta dualidad muestra cómo una ciudad puede mantener su identidad cultural mientras adopta influencias globales. En África, los jóvenes están utilizando las redes sociales para conectarse con el mundo, pero también para compartir y celebrar su patrimonio cultural. Músicos y artistas combinan estilos tradicionales con influencias internacionales, creando algo nuevo y único. En India, la mezcla de lo global y lo local es evidente en cada rincón. Mientras las cadenas internacionales están presentes en las calles de Mumbai, las celebraciones tradicionales como Holi siguen siendo parte fundamental de la identidad cultural. Sin embargo, la globalización también presenta desafíos. Puede llevar a la pérdida de lenguas y tradiciones locales, a la presión por conformarse con normas culturales globales y a la modernización cultural. Por otro lado, también ofrece oportunidades para la innovación cultural y el diálogo intercultural. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar lo global y lo local en nuestras identidades? Aquí hay algunas ideas: valorar y preservar nuestras tradiciones culturales mientras estamos abiertos a nuevas influencias, apoyar a los artistas y emprendedores locales, y usar la tecnología para conectar y compartir nuestras historias únicas con el mundo. La globalización no significa que tengamos que perder nuestras identidades. Al contrario, nos brinda la oportunidad de enriquecerlas y expandirlas. Al final del día, nuestra identidad es el resultado de nuestras experiencias y elecciones. Así que, ¿cómo eliges definir tu identidad en este mundo globalizado? Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartir tus pensamientos en los... Entonces, todavía hay personas que piensan que la comunicación solamente es el habla y ya. No, la comunicación conlleva todo en lo global. ¿Sí? Es como lo que nos estaba diciendo aquí en el video didáctico que acabamos de ver. ¿Sí?